estamos nosotros solamente definiendo, hasta ahora estamos definiendo ciertas cantidades. Digamos que no se está haciendo deducciones físicas, ¿no? Poder másico, de frenado, de dispersión, pero para las partículas cargadas. Pero también de igual manera la radiación energética, electromagnética, los fotones interactúan con la materia y no lo hacen de la misma forma que las cargas, obviamente. La radiación electromagnética tiene su propio proceso. Ahora, ¿de dónde viene la radiación electromagnética, conocida como la radiación fotónica? ¿Cuál es la fuente de radiación fotónica? Nosotros conocemos como físicos, ya desde hace tiempo, ¿no?, de dónde viene la radiación. En primer lugar, ya dijimos hace un momento que cuando se frena las partículas cargadas, va a generarse una radiación de frenado, ¿no? Tiene también su nombre en alemán, Bremsstrahlung, que significa radiación de frenado. Por ser acelerado, emite radiación. Esa, por ejemplo, es una fuente de fotones. Estoy dando clases, podría llamarme a la 1:15, por favor. Gracias. Sí. Ahora bien, también vienen la radiación electromagnética de lo que se llama rayos X característicos. ¿Qué cosas son los rayos X característicos? Cuando se tiene un átomo, por alguna razón, que puede ser interacción también con la radiación, se expulsa un electrón interno, un electrón interno del átomo, de una órbita interna. ¿No? Ustedes saben que los electrones tienen pues niveles, ¿no es cierto? Tienen los de valencia, los que están al exterior, casi al exterior, y los que tienen cercanía con el núcleo, eso se le llama internos. Si uno de estos internos es expulsado, ¿qué va a pasar con el sistema? ¿Qué va a pasar con los electrones de las órbitas superiores? Van a bajar, ¿no es cierto? Y va a ser una cadena, pues uno baja, deja su espacio vacío, entonces el otro que está más arriba ocupa el suyo y así sucesivamente, y cada bajada de electrón se va a producir una emisión de radiación. Y como la diferencia de los niveles es discreto por el comportamiento cuántico, entonces los rayos que salen también tendrán energía discreta. Y como cada átomo tiene niveles característicos, cada átomo tiene sus niveles bien calculados, quiere decir que los rayos X van a ser característicos a ese átomo, que es una manera también de identificar el átomo de dónde viene. Hay métodos de análisis químicos que usan ese hecho, que expulsan electrones internos, miden la radiación que sale y por el espectro de la radiación que sale se identifica el elemento que está emitiendo esa radiación. Es un análisis químico que se utiliza bastante, se llama fluorescencia de rayos X, ¿no? También vienen los fotones de transiciones nucleares. O sea, así como hay transiciones entre niveles, entre electrones, órbitas atómicas, los núcleos también tienen sus niveles discretos. La mecánica cuántica nos permite calcular los niveles nucleares de cada
valga la redundancia, de cada núcleo. Dependiendo del número de protones y el número de neutrones, el núcleo tiene una serie de estados que nos da la mecánica cuántica con valores discretos de energía. Y puede haber transiciones entre esos estados. Cuando un núcleo baja un nivel a otro, la diferencia de energía aproximadamente va a significar la emisión de fotones, de rayos gamma también se le llama. El hecho que tenga el término gamma es para señalar que se trata del núcleo, porque puede tener la misma energía de repente que un rayo X, pero se llama gamma porque viene del núcleo, se define así. Los rayos X vienen por transiciones electrónicas. También hay otra fuente de rayos de radiación fotónica, que es por aniquilación electrón-positrón. Hay elementos, hay sustancias que emiten positrones, o sea, electrones positivos, antielectrones. Esos positrones tienen una vida muy breve porque rápidamente van a encontrarse en las cercanías con un electrón y al juntarse se aniquilan, desaparecen. Y al desaparecer emite fotones, ¿no? Entonces hay una emisión de fotones. Los gamas que salen de allí pues tienen también una forma característica, valores característicos. Acuérdense que un electrón y un positrón, cada uno tiene 0.511 megaelectronvoltios. Si se juntan y desaparecen, van a tener que salir fotones más o menos de esa misma energía, que sumando tiene que ser igual a la masa desaparecida, equivalente en energía, claro está. De modo que tenemos allí unas 4 formas de emitir fotones. Esos son los fotones que van a interactuar a la vez con la materia, con los materiales. Ahora estamos en pura definición. Yo sé que es un poco aburrido usar las definiciones, pero es necesario que nos comprendamos, que se comprendan ustedes con sus máquinas y sus números, ¿no? Cuando se tiene un haz de fotones, lo que se quiere decir es que se tiene un número de fotones por segundo que pasan por un punto y en una dirección. O sea, que yo me coloco en este punto, vienen los rayos de este lado y veo pasar en una dirección un determinado número de fotones por segundo. Si yo coloco a este punto, por definición x igual a 0, ¿no? Avanzando en la dirección de los fotones, tendré pues la posición x. En una determinada posición x, diferente de 0, no necesariamente voy a tener el mismo número de fotones que pasen por segundo que tenía acá en x igual a 0. Puede que el material por el que pasó absorbió, lo desvió, de modo que ya no llegan en la misma línea en que yo estoy midiendo, que es el eje X. Puede haber desaparecido por absorción, por desviación o lo que fuera. Ya no mido el mismo número de fotones por segundo. Por eso es que se define el término de coeficiente de atenuación. En este caso el coeficiente de atenuación
es el que se define como mu, la letra mu. Entonces, el coeficiente de atenuación para rayos, para fotones, que se consideran en este caso monoenergéticos. ¿Qué monoenergético? H nu. Nu, saben ustedes, es la frecuencia. Cada rayo, cada radiación tiene su frecuencia. H, la famosa constante. H nu es la energía de los fotones. Y Z es el número atómico del elemento del que está constituido el material. Acá tienen ustedes que tener claro de que se trata de un caso totalmente teórico. En primer lugar, se trata de fotones monoenergéticos. Todos tienen la misma energía, H nu, cosa que en la realidad no es así. Pero para comprender, para comenzar a trabajar, se considera en primer caso monoenergético, H nu. Z es el número atómico del material. Obviamente los materiales están compuestos por muchos elementos, entonces hay varios Zetas, ¿no es cierto? Por esa razón es que este tratamiento se vuelve complejo cuando ya se aplica a un material real. El material real no tiene un solo Z y los fotones no tienen un solo nu. Y por lo tanto el coeficiente de atenuación llega a hacerse difícil conceptualizar de una forma sencilla. Pero estos son los elementos por los cuales se define el coeficiente de atenuación. ¿Qué significa? Que la intensidad en X es igual a la intensidad en X igual a 0 multiplicado por la exponencial de menos mu, el coeficiente de atenuación, multiplicado por X, la distancia que recorre. Y el mu va a ser una función de la energía y del número atómico del material. ¿Qué significa esto? Que el coeficiente de atenuación no es una constante independiente de Z y nu. Va a depender de la energía de los fotones, va a depender de Z y de repente otras cosas más. Eso quiere decir, entonces, porque la forma más sencilla de escribir es I de X igual a I de X igual a 0 multiplicado por E a la menos mu X, donde mu depende de la energía y del número atómico. Al material donde va a ingresar los fotones se le llama en general atenuador. ¿Qué cosa es el atenuador? El material donde ingresa los fotones. Es importante también señalar, a veces uno se confunde y no toma en cuenta, pero hay que estar claro en esto. No es que el fotón desaparezca. Los fotones pueden ser desviados, también pueden desaparecer, pero no necesariamente. Hay que tomar en cuenta solamente los que desaparecen en el coeficiente de atenuación. También pueden ser desviados y ya no llegan en la línea donde ya estoy midiendo a los fotones, ¿no? Un gas es un rayo, un eje X, y los fotones pueden ser desviados. También se le llama atenuados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Pueden repetir? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en la práctica se hace una serie también de definiciones para el tratamiento diario de estas cantidades en los centros médicos.
debido a que se trabaja con materiales. A veces es necesario atenuar para tratamientos, para el diagnóstico hay que atenuar la radiación. Después explicaremos cuáles son las funciones de la atenuación. Pero se cuenta con láminas de material atenuador. ¿Cuánto quieres atenuar? Yo le pongo láminas que se interponen en el camino de la radiación. No voy a comenzar a construir un material en ese instante, no, ya hay láminas, ¿no? Entonces hay definiciones para ellas. Por ejemplo, la definición de capa de valor medio, que está equivocada. Esa es la forma como le colocan en los libros en castellano, pero la definición correcta es capa de valor mitad. Mitad es mucho mejor. Yo le he puesto medio para no entrar en conflicto con los libros, pero no es conceptualmente lo mismo. Es una traducción, tal vez, mal del inglés, ¿no? Si ustedes leen los libros en el inglés, es half. Half significa mitad, y es lo que corresponde, ¿no? Sería capa de valor mitad. ¿Cuál es la definición de la capa valor mitad? Es un espesor de un material que divide entre dos la intensidad de la radiación. O sea que ingresa un número determinado de fotones por segundo antes de la laminita de esta capa del material, y luego de atravesar la capa del material solamente pasa la mitad. Por eso se llama capa de valor mitad, que es lo que correspondería. Pero también puede haber otros valores similares, con definiciones similares, como la capa de valor décimo. En este caso se trata ya de que no van a pasar solamente la mitad, sino la décima parte de los fotones. Ahora bien, de igual forma como hemos definido para las partículas cargadas el poder másico de frenado, el poder másico de dispersión, acá en este caso de los fotones estamos hablando de atenuación. Para eso se define también, por supuesto, el coeficiente de atenuación, ¿no? Mu, y a partir de eso el coeficiente de atenuación másica, atómica, electrónica. Y nosotros vemos entonces que el coeficiente de atenuación másico o coeficiente másico de atenuación es simplemente la división del coeficiente de atenuación dividido entre la densidad, para hacerlo independiente de la masa. Ya dijimos, agua, hielo, vapor tienen diferente coeficiente de atenuación, pero si nosotros queremos hacerlo independiente de ese estado, se divide entre la densidad y aparece como el coeficiente másico de atenuación, en cuyo caso será independiente del estado del agua. De igual forma podemos definir el coeficiente atómico de atenuación. El coeficiente atómico es básicamente hacerlo independiente del número de átomos, y para ello basta con dividir el coeficiente de atenuación entre el número de Avogadro y multiplicarlo por el número máximo. Y lo mismo podemos hacer con el coeficiente electrónico. Allí lo que tenemos que hacer es hacerlo independiente del número de electrones que hay en el ambiente. Y para ello se divide, pues, por eso se divide
entre el coeficiente de atenuación se dividirá entre la densidad, entre el número de Avogadro, entre el Z, que es el número atómico, y multiplicado por el número máximo. Y así se tiene el coeficiente electrónico de atenuación. O sea que estas definiciones lo que pretenden es hacerlos independientes de la cantidad de elementos dispersores, de atenuadores, como partículas, o sea, como electrónicos, como masa, ¿no? Para hacerle, digamos, una característica solamente del elemento, como si fuese un solo átomo. De eso se trata, o sea que son definiciones prácticas para un tratamiento práctico y tener tablas adecuadamente simples, y que cuando tenga que calcularse hay que tomar en cuenta todo ello, porque lo contrario, pues las tablas y los manuales se vuelven intratables. Muy bien. Ahora bien, nosotros en este curso hemos señalado varias veces de que todos estos elementos de las ciencias físicas tienen un solo objetivo. Bueno, el objetivo principal. ¿Cuál es? Calcular, medir la cantidad de daño que se produce en un tejido, y que este daño está directamente relacionado con el número de ionizaciones, ¿no es cierto? Esa es la base. Para ello se hacen también definiciones, igualmente, para comprenderlos mejor. La primera definición es el coeficiente de transferencia de energía, ¿no? Que está arriba, ¿sí? ¿Qué cosa es el coeficiente de transferencia de energía? Igualmente es una definición. Los fotones ingresan y van a producir una transferencia de energía a las partículas cargadas. O sea, a su paso, los fotones van a producir un número de partículas con su determinada energía. O sea, las partículas van a recibir energía, van a adquirir energía cinética, los electrones básicamente, ¿no es cierto? Claro, no todos los electrones van a tener la misma energía. Entonces se define un promedio de energía transferida al medio. Ese promedio de energía cinética transferida tiene que ver con la definición del coeficiente de transferencia de energía. El coeficiente de transferencia de energía va a ser igual al coeficiente de atenuación el que hemos definido anteriormente. Básicamente es la cantidad que tiene relación con la cantidad de fotones que se pierden, multiplicado por el promedio de la energía transferida a los electrones, a las partículas cargadas, dividido entre la energía inicial de los fotones, h-nu. O sea que, en cierta manera, es la fracción de la energía de los fotones que se convierten en energía cinética de los electrones que son despedidos de los átomos. El fotón que ingresa con una energía h-nu al final va a generar partículas con energía cinética.
electrones con energía cinética. Y el promedio de esa energía dividido entre la energía inicial de los fotones tiene que ver con el coeficiente de transferencia de energía. Pero antes hay que multiplicarlo por el coeficiente de atenuación. Porque el coeficiente de atenuación me va a decir cuántos fotones han desaparecido, pero hay que multiplicarle cuántos estos desaparecidos han transferido en promedio energía a las partículas cargadas. Ese es el sentido de la definición del coeficiente de transferencia de energía. En forma similar, se define el coeficiente de absorción de energía. Ojo, acá ya no se trata de medir la energía cinética de los electrones que han sido despedidos, sino más bien la energía que es depositada en el atenuador, los átomos. Eso significa básicamente lo que se relaciona con la ionización. ¿Cuánta energía se ha utilizado en la ionización? No hay aquí energía cinética de electrones, ¿no? ¿Cuánto de energía se ha depositado? Ojo, que un átomo, si se le deposita una energía similar a la energía de ionización, se pierde un electrón, ¿no es cierto? Ese electrón puede estar en reposo, que sale, se quedó libre, pero en reposo. Se dice que en este átomo se ha depositado una energía. ¿Cuánta energía se ha depositado? La energía de ionización. Un átomo adquiere esta energía de ionización para subir su nivel de energía propio por esa misma cantidad. Por eso se le llama energía absorbida. E igual, nuevamente, por la misma razón se tiene que la definición de energía promedio absorbida por los átomos, por el atenuador, dividido entre la energía de los fotones, multiplicado por el coeficiente de atenuación, nos dará el coeficiente de absorción. ¿No? Ahora yo les pregunto, ¿cuál de estos tiene que ver directamente con la dosis? El de absorción, ¿cierto? Es lo que hace daño. Luego se define otra cantidad para complicarles a ustedes la mente, pues, a veces no me resulta simpático hacer una lista de definiciones, pero es necesario, ¿no? Que ustedes hagan esfuerzo y comiencen a manejar estos términos, porque en el diálogo permanente que van a tener con sus colegas van a decir siempre es coeficiente másico de atenuación, coeficiente másico. Ustedes ya tienen que estar entrenados para entender como si que estuviesen hablando de fútbol, ¿no? Sin esfuerzo, en forma automática. Aquí aparece otro elemento para complicar la vida, decía, ¿no es cierto? El elemento G. Esta es una letrita G. ¿Qué significa G? Se llama fracción radiativa. Una fracción radiativa. G, la radiación radiativa. ¿Por qué se le llama a este G fracción radiativa? Por una razón muy sencilla. Todo tiene su lógica, de todas maneras, no todo es definición así a la loca. G es fracción radiativa porque si la cantidad de radiación que se emite por frenado, digamos así, esta que no hace daño, pues el total, G sería igual a 1, ¿no es cierto? G igual a 1 significa que todo se pierde por radiación de frenado, ¿de acuerdo? O sea, no hay daño alguno. Fracción radiativa. Si G igual a 1, ¿cuánto se absorbe? 0. Por eso el coeficiente de atenuación, el coeficiente de absorción sale 0. ¿No? Entonces usted tiene que ver también
que hay una cierta lógica en estas definiciones. Muchas veces he preguntado a los alumnos, ¿qué cosa es G? ¿Por qué se define G? Ah, para hacer una relación entre los... Pero ¿por qué le llaman relación radiativa? No sé. Bueno, hay que tener también el sentido de las definiciones. ¿Por qué se definen? A nosotros nos dan una idea clara en la conversación, en el diálogo. Ahora vamos a ver, por esta clase, uno de los fenómenos conocidos a través de los cuales los fotones dejan energía en los materiales. Porque en realidad hay varios, ¿no? Entre ellos tenemos el efecto fotoeléctrico, la dispersión coherente, la producción de pares. Cuando el fotón ingresa a un núcleo y la fuerza coulombiana es intensa, el fotón desaparece y aparece un positrón y un electrón. También hay el efecto Compton, cuando los fotones interactúan con los electrones periféricos, y como los electrones son periféricos, no están muy ligados al átomo, entonces se comportan como si fuesen partículas libres, y hay choques fotón-electrón y sale disparado el electrón. Entonces el tratamiento es como un choque simple. Hay veces cuando ocurre eso también hay producción de pares y al mismo tiempo sale un electrón, por lo que se llama también producción de triplete. Pero en fin, ahora vamos a tratar de comprender el efecto fotoeléctrico. Más o menos el término fotoeléctrico nos da una idea de lo que pasa. Un fotón, al ingresar al material, a un átomo, a la parte interna del átomo, interactúa con los electrones de las capas internas y a uno de ellos lo expulsa, lo saca, y el fotón desaparece. O sea que ingresa un fotón y sale un electrón, pero de las capas internas. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el electrón, ¿con qué energía va a salir? Obviamente va a salir pues con la diferencia entre la energía que traía el fotón y la energía de ligadura del electrón. O sea, lo saca de su nivel. Ya en una lámina anterior habíamos puesto que un átomo tenía niveles discretos y luego ya cuando eran libres la energía era cualquiera. Acá de lo que se trata es pasar un electrón de una capa profunda justo, bueno, a sacarlo pues al estado libre, y ese electrón va a salir con una energía cinética igual a la diferencia entre la energía del fotón y la energía que utilizó para extraerlo, o sea, la energía de ligadura del electrón. Esa será la energía cinética con la que el electrón va a salir. Ahora bien, hemos definido el coeficiente de atenuación, en la que los fotones desaparecen, son absorbidos o son desviados, ¿no es cierto? Ese coeficiente de atenuación va a deberse a las diferentes formas de atenuar del fotón. Y siendo el efecto fotoeléctrico una de estas formas, este efecto va a tener su contribución en el coeficiente de atenuación.
Esa contribución se llama la contribución del efecto fotoeléctrico en la atenuación y se define como tau A. Y ese coeficiente de atenuación, esa contribución, es proporcional a z al cubo e inversamente proporcional al cubo de la energía del fotón. Muy importante esa fórmula. ¿Qué significa esto? Que mientras mayor sea la energía del fotón, menos va a ser la contribución del fenómeno fotoeléctrico. De modo que el fenómeno fotoeléctrico va a tener influencia sobre todo para los valores bajos de energía de los fotones, porque a medida que va creciendo la energía, su contribución va a ser menor, ¿no? Pero va a ser es proporcional a la cuarta potencia del número atómico del material. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras mayor sea el número atómico del átomo del atenuador, mayor será el efecto fotoeléctrico. Estas fórmulas que parecen banales son muy importantes porque la cuarta potencia es una cantidad bastante importante como para despreciarla. Digamos, si tenemos un átomo con Z igual a 1 y un átomo con Z igual a 2, la cuarta potencia de 2, ¿cuánto es? 16, o sea que va a ser evidente la diferencia de denominación entre estos dos elementos. Por esa razón es que podemos tener imágenes de tejidos blandos, tejidos humanos, más todavía cuando hay mezcla de hueso con tejido blando, podemos tener pues la atenuación casi completa por parte de los huesos y casi la transferencia en la parte blanda. ¿Se dan cuenta? Por eso tenemos imágenes médicas debido, grosso modo, al fenómeno fotoeléctrico. O sea que el fotoeléctrico es el fenómeno fundamental para las imágenes médicas. Desaparece el fotón. Ya no sigue su camino y las pocas que siguen su camino debido a que los tejidos son muy blandos van de frente y hacen la imagen. Por eso se tiene sombras precisas de los tejidos con Z mayor. Y claro, a nadie se le va a ocurrir utilizar para hacer una radiografía fotones de alta energía, porque acá señala claramente que a mayor energía habrá menos atenuación. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una imagen si no hay atenuación? Sería pues quemar la película, todos los fotones pasarían. Notan ustedes que esta formulita que parece trivial ya nos da una idea de la utilización en imágenes. Acá tenemos una descripción esquemática del efecto fotoeléctrico o la absorción fotoeléctrica. En el caso se está tratando de un elemento en especial, el yodo 131, que se usa pues una
serie de tratamientos médicos. ¿De qué se trata? Primero viene un fotón con una longitud de onda lambda, ¿ok? Ingresa y llega a la capa K de los electrones, y lo que hace es expulsa a ese electrón, lo saca de su sitio, desaparece el electrón. A ese electrón que se va, se le llama fotoelectrón, es decir, un electrón que ha sido expulsado por un fotón. En este caso tenemos que hay un fotoelectrón de 66 kiloelectronvoltios. ¿Qué pasa cuando desaparece este fotón de su órbita? Ya lo dijimos, ¿no? Aparece dicen que una avalancha de electrones que bajan, ¿no? Y dependiendo qué electrón baja a qué capa, se va a producir una serie de fotones, cada uno con su longitud de onda. Aquí, por ejemplo, se tiene los que se han señalado como la A, los fotones A, los fotones B, los fotones C, que tienen una longitud de onda. La A tiene lambda 4, la B tiene lambda 3, la C tiene lambda 2. Y cada uno de ellos tiene pues su energía. Los rayos que salen, los A, tienen 0,6 kiloelectronvoltios. Los B, 4,4 electronvoltios. Y los C, 29 kiloelectronvoltios. Es porque se han producido transiciones entre capas diferentes. Debido a que las capas externas están menos espaciadas que las internas, entonces tiene esta desigualdad, que la lambda 4 es mayor que la lambda 3, mayor que la lambda 2 y mayor que la lambda 1. La lambda 1 es la lambda con lo que ingresó el fotón, ¿no? Lambda 1 es cómo ingresó el fotón, lambda 1. Noten ustedes que el fotón ingresó. ¿Con qué energía ingresó el fotón? 100 kiloelectronvoltios. ¿Con qué energía sale el electrón? 66 kiloelectronvoltios. Y los fotones que salen tienen varios valores de energía.